Gloria a Dios, hermanos, buenos días. Buenos días. Damos gracias a Dios en esta mañana por la oportunidad y el privilegio que Dios nos da de estar un domingo más acá en nuestro lugar de reunión, creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor, creciendo en Cristo, amén. Dice allá el apóstol que hasta que Cristo sea formado en nosotros. Miren, hermanos, hasta que Cristo, podemos vivir aquí 1000 años y hay que seguir creciendo hasta que Cristo sea formado, porque Cristo es lo más grande que hay, amén. Saludamos a todos los que nos ven por el video, saludamos a todas las familias de la tierra, saludamos a todas las naciones, las declaramos y los declaramos bendecidos con toda bendición espiritual para la gloria del Señor. Les saludamos desde San José en Costa Rica, la iglesia, el gran despertar de la gracia, y este servidor Marcos Delgado, que le dice que tú eres muy, muy especial para la gloria del Señor, y ojalá que hoy puedas edificarte escuchando el mensaje de la palabra del Señor. Quiero nada más recordarles, hermanos, que estamos martes y jueves en vivo a las 8:15, martes y jueves en vivo a las 8:15 en Facebook. También estamos en YouTube, pueden buscarnos como Centro Cristiano El Gran Despertar de la Gracia, y cuando sale la página le da videos, y allí están todos los videos que grabamos todos los domingos acá en nuestro lugar de reunión, que está ubicado en San José Centro, como te dije, en Costa Rica, de las oficinas de acueductos, oficinas muy conocidas. Aquí en San José, 100 metros al sur, 225 metros al este. Aquí nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana. Amén, hermanos. Ahora vamos a pasar a nuestro muy amado hermano Manuel Porras, un ministro competente, y nos vamos a gozar creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Gloria a Dios, Manuelito. Casi que la mitad de la enseñanza, Marcos. Sí. La quitó ahora en lo que conversábamos fuera de... Pero bueno. ¿Estábamos qué, perdón? Donde estábamos ahora conversando ahí de estos temas de la palabra. Sí. Ahí, pero bueno, todo esto está relacionado, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, bendecidos hermanos. Amén, así es. Yo declaro que hoy vamos a recibir la palabra del Señor. Nosotros somos simplemente instrumentos que llevamos ese conocimiento. Exactamente. A ustedes, pero es el Señor el que transmite su palabra. Hay un tema que yo le he llamado llamados o escogidos. Y es una pregunta, ¿verdad? Es una pregunta. Hay una gran diferencia entre lo que es un llamado y lo que es alguien que ha sido escogido. Aunque la palabra, en algunos casos, la usa de manera, digamos, parecida. Y pasa con otros términos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de alma, a veces el alma se refiere al espíritu, o el alma se refiere también a la mente, ¿verdad? Sí. Y aquí también, a veces, cuando habla de llamado, está hablando, digamos, de un escogido, o algunos momentos está hablando básicamente de llamar a alguien. Y esto es como una selección de fútbol, por ejemplo aquí en Costa Rica, ¿verdad? Donde el entrenador llama 24 o 28 jugadores, ¿verdad? Y después deja 18 o 20, y de esos 20 deja 11 que son los que al final alinean el partido, ¿verdad? Más o menos eso es lo que sucede, digamos, cuando somos llamados o cuando somos escogidos, que hay una diferencia importante entre ser llamado y ser escogido. Y ahora vamos a ver para qué también es que hemos sido escogidos. Vamos a ir a Mateo 22, del 1, verso 1 al 14. Es un pasaje bastante conocido. Mateo 22. Dice: y tomando nuevamente la palabra, Jesús les habló en parábolas diciendo: el reino de los cielos fue hecho semejante a un hombre, rey, que hizo fiesta de bodas para su hijo, y envió a sus siervos para llamar a los que habían sido invitados a la fiesta de bodas y no querían venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los que han sido invitados: he aquí he preparado mi banquete,
se han matado mis novillos y las reses engordadas, y todo está dispuesto. Venid a la fiesta de bodas. Pero ellos, haciendo caso omiso, se fueron, el uno a su campo, el otro a su negocio, y los demás, echando mano a sus siervos, los afrentaron y mataron. Entonces el rey se enfureció y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y puso fuego a la ciudad de ellos. Después dice a sus siervos: la boda, la verdad, está preparada, pero los que habían sido invitados no eran dignos. Id pues a las encrucijadas de los caminos y llamad a la fiesta de bodas a cuantos halléis. Y saliendo aquellos siervos a los caminos, reunieron a todos los que hallaron, tanto malos como buenos, en el salón de bodas. Se llenó de invitados. Y cuando el rey entró a ver a los invitados, vio allí un hombre no vestido con traje de boda, y le dice: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes: atarlo de pies de manos y echarlo a la oscuridad afuera. Allí será el llanto y el crujido de los dientes, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Ahora hablábamos hace un rato con nuestro hermano Marcos sobre estos temas, porque aquí básicamente refiere a los judíos, que eran los que se invitaron primero a la fiesta, pero dicen que no llegaron, ¿verdad? Que se dedicaron a otras cosas y no llegaron. Y al final el Señor entonces les dice: vayan y busquen, porque aquí el rey es la representación del Señor, les dice: vayan y busquen a cuantos hallen ahí, llamen a todos, buenos, malos, y tráiganos a la fiesta, ¿verdad? Y llegaron todos, ¿verdad? Y se infiltró siempre uno, ¿verdad? Que no venía vestido para la fiesta, ¿verdad? Como hay hoy infiltrados también, ¿verdad? Que no predican, que no enseñan esta palabra de gracia, sino que siguen en una fiesta que se hizo, ¿verdad? Pero vienen a enseñar otra cosa, otro evangelio, dice Pablo, ¿verdad? En algunos pasajes. Entonces, aquí el Señor llega y llama a todos para que todos participen de la fiesta, incluso hasta el que venía en su momento, que no venía ataviado para la fiesta, entra ahí, ¿verdad? Pero aquí podemos ver cómo hay un llamado general, ¿verdad? Donde ahí podían entrar los que quisieran, porque el Señor llegó y los llamó a todos, por los campos fue, dice que anduvo, y entonces los invitó a la fiesta, ¿verdad? Ahí simplemente lo que estamos viendo es cómo muchos de estos fueron simplemente llamados, ¿verdad? La palabra llamado en griego, que es como se escribió el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, se menciona como kletos, ¿verdad? Significa llamado, ¿verdad? Entonces, en algunos casos en la palabra aparece digamos, la traducción literal del griego como kletos, ¿verdad? Ahora vamos a ver que el término de escogido que también aparece es diferente, ¿verdad? En la traducción del griego, ¿verdad? Y tiene otra connotación también. Vamos a ir a Romanos 1:1 para ver algunos ejemplos de lo que se refiere simplemente a un llamado. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. No solo Pablo fue llamado a ser apóstol, o sea, Dios llamó a otros apóstoles, incluso, ¿verdad? En el tiempo muchos se han llamado apóstoles, ¿verdad? Pero Pablo fue uno más de ellos, de los que Dios llamó para apóstol. Pero ahora vamos a ver cómo Pablo, a pesar de haber sido llamado para ser apóstol, fue escogido para llevar un mensaje en particular. Había muchos apóstoles, claro, pero Pablo había sido llamado para ser apóstol, como había sido Pedro, como había sido Santiago, como había sido Juan, pero escogido para el mensaje de la gracia y para que le predicara a los gentiles. Vamos a ir a Romanos 8:28. Un poquito más adelante ahí nada más. Y en Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó
hacer de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que el que sea primogénito, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también declaró justos, y a los que declaró justos, a esos también glorificó. Desde antes, ¿verdad? Estaba hablando aquí desde antes de la fundación del mundo, fue ese llamado, ¿verdad? Para los que son justificados. Muchos de los que hoy, a pesar del sacrificio de Cristo, el cual nos declaró justos, muchos hoy todavía no tienen ese conocimiento, ¿verdad? Y no han entendido que fueron llamados a ser glorificados y a ser justos, ¿verdad? Como dice Romanos capítulo 10, ahí un poquito adelante dice hermanos, 10:1, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y la oración ante Dios por ellos es para salvación, porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, mas no según pleno conocimiento. Dice: porque ignorando la justicia de Dios e intentando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. A pesar de haber tenido un llamado para ser justos, para ser justificados, dice que no se sometieron a la justicia de Dios, e ignorando la justicia de Dios, impusieron la suya propia. Pero hermanos, hoy eso lo vemos todos los días en las iglesias, que se encuentran llenas de gente que tratan de estar imponiendo su propia justicia y desechando la justicia de Dios, que fue el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. A pesar de que fueron llamados a eso, pero no tienen ese conocimiento, porque los escogidos tienen ese conocimiento. Y ahora más adelante lo vamos a ver. Vamos a ir a 2 de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos eternos. Entonces, Él nos llamó de acuerdo a su propósito. No es algo que nosotros nos hubiéramos podido ganar, ¿verdad? Simplemente a Él le plació llamarnos con llamamiento santo, dice, no conforme a nuestras obras. Entonces, aquí no es un tema de jactancia de nadie. O sea, no podemos hacer nada para alcanzar el favor de Dios. Y fuimos llamados porque Él así lo dispuso. Hebreos 9:15. Hay muchas citas más, pero a mí me gusta hacer referencia a algunos versículos ahí para darle sustento bíblico al estudio, ¿verdad? Vamos a ir a Hebreos 9:15. Dice: y por tanto, mediador de un nuevo pacto, para que habiendo ocurrido una muerte para la remisión de las transgresiones basadas en el primer pacto, los que han sido llamados recibieran la promesa de la herencia eterna. Gloria a Dios. Ese llamado, hermanos, es para todos. El llamado para recibir la promesa de la herencia eterna. Eso no es para los escogidos. Es también para los escogidos, pero aquí es un llamado general, ¿verdad? Donde Dios nos llamó para recibir esa herencia de vida eterna. Eso fue su propósito, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Eso fue lo que estaba en la mente de Dios desde el principio, ¿verdad? Y aquí entramos todos. El llamado es para todos. 1 de Corintios 1:24. O sea, a la boda están invitados todos. Todos, exacto. El llamado fue abierto, digamos, fue para todos. Eso es así. 1 de Corintios 1:24 dice: mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Vean que aquí incluso los judíos fueron llamados también a este evangelio y a esta salvación, ¿verdad?
a pesar de que no tengan el conocimiento hoy, ¿verdad? Porque todavía hoy los judíos mantienen su fe, ¿verdad? Y practican la ley, ¿verdad? Y están esperando el Mesías, a pesar de que el llamado fue para griegos, para gentiles, para judíos, ¿verdad? El llamado fue para todos. Cristo vino por todos, no vino por unos cuantos, vino por todos, incluso por el mismo pueblo judío, ¿verdad? Sin embargo, bueno, ellos fueron ahora lo veíamos, ¿verdad? Ellos fueron desechados, ¿verdad? En el plano, digamos, del conocimiento de este evangelio, ¿verdad? Ellos siguen practicando aún el judaísmo. Exacto. Ok, la palabra que refiere a escogidos es la palabra griega eklektos. Se letrea E-K-L-E-K-T-O-S, que significa, vean lo que significa esa palabra en el griego, digamos, que está en la Biblia. Otra vez, deletrela. E-K-L-E-K-T-O-S. Y significa seleccionado, selecto, y también puede traducirse como elegido o escogido. Este término la Biblia lo menciona también como separado, ¿verdad? En algunos casos la Biblia también lo menciona como separado. Vean que es muy diferente el término de llamado, ¿verdad? El término de llamado, aquí varía muchísimo, ¿verdad? Porque ya aquí está hablando de selecto, ¿verdad? De escogido. Y ahí no está hablando de la generalidad, ¿verdad? Sino que está hablando del término de escogido, ¿verdad? Y hay ciertas condiciones, ¿verdad?, que empiezan a cumplir, y vamos a empezar a ver en la palabra que cumplen los escogidos. Entonces vamos a ir viendo la diferencia entre lo que es un llamado, ¿verdad?, que se hizo general, a un escogido, ¿verdad? Y eso, insisto, no tiene que ver con la salvación eterna. La salvación eterna es para todos. El término de escogido es, bueno, ¿escogido para qué? Exacto. ¿Para qué de ese grupo, de ese llamado, ¿verdad? Donde Jesús decía, porque muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos, ¿verdad? Sí. O sea, ¿escogidos para qué? Sí. Esos llamados no eran desechados. O sea, muchos fueron llamados, pero el Señor determinó un remanente para cumplir su propósito, ¿verdad? Sí. Para llevar este evangelio, ¿verdad? Porque es para eso, es para llevar el evangelio de la gracia. Y o sea, no es para estar enseñando lo mismo. Y para entender. Y obviamente, bueno, vamos a ver cómo el Señor incluso nos preparó de antemano, ¿verdad?, para escogernos a llevar el evangelio. O sea, es que esto no es un tema de intelectualidad, o sea, no es un tema de capacidad mental o de preparación académica. No. Como igual el apóstol Pablo, fue una revelación que se le dio. Y Dios lo preparó para poder llevar ese mensaje a su pueblo. Entonces, ya hay una gran diferencia entre un llamado y un escogido, porque ahí sí el Señor ya escoge algunos en particular para cumplir ese propósito. Yo declaro que nosotros hemos sido escogidos para eso. Amén, así es. Y muchos de los que nos ven hoy también, por internet también, el Señor los ha llamado a eso. Y hoy están precisamente escuchando esta palabra para entender que han sido llamados y escogidos para predicar y enseñar este evangelio, el evangelio de las buenas nuevas, el evangelio de la gracia. Amén, así es. Qué bueno. Vamos a ir a Juan, capítulo 15. Juan 15. Juan, capítulo 15, verso 15. Dice, ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe qué hace su Señor, mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las di a conocer. Qué bueno. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y os puse para que vayáis y llevéis fruto. Ahí hay una condición, hermanos, y es que nosotros no podemos producir frutos si no hemos sido escogidos para eso. Y aquí el Señor lo que dice es que todo lo que oyó el Padre nos lo transmitió a nosotros.
Sí. O sea, nos preparó para este conocimiento, ¿verdad? Y para que podamos dar fruto. Pablo también dice que fuera de la gracia nosotros no podemos llevar fruto. Cierto. Entonces, muchos de los que hoy están en la ley, ¿no?, que hacen sacrificios, que cumplen con una serie de preceptos de la ley, dice Pablo que nada les sirve, porque no pueden producir fruto. Porque dentro de la ley no se puede producir fruto. Cierto. Únicamente dentro de esta gracia. Y entonces él dice, ya no nos llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que su Señor hace, mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que ve mi Padre os las di a conocer. O sea, ese conocimiento que Dios nos da, nos permite poder enseñar, poder predicar esta palabra. Qué bueno, sí. Vamos a ir a Colosenses 3:9. Colosenses 3:9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos desvestido del viejo hombre con sus prácticas y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió se va renovando hasta un conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. Gloria a Dios. Por tanto, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de sentimientos entrañables, de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y longanimidad. Esa es una condición de los escogidos, dice Pablo, por aquí, que tenemos que irnos renovando hasta llegar al conocimiento pleno. O sea, los escogidos debemos tener el pleno conocimiento, que no es el conocimiento corriente, ¿verdad? Es el conocimiento más allá, digamos, de lo básico, es el conocimiento, y ahora lo vamos a ver, de la administración de los misterios de Dios. Esa es la revelación. Es una revelación, ¿verdad? Entonces, lo que dice Pablo es: se va renovando hasta un conocimiento pleno, ¿verdad? Y nos dice, entonces, vistámonos Como escogidos. como escogidos, Exacto. porque tenemos ese conocimiento, ¿verdad? Si usted no tiene ese conocimiento, usted es un llamado, pero no es un escogido. Ajá. Y no puede decirse como escogido si no ha sido escogido. Y para eso tiene que llegar a este conocimiento. Exacto. Qué bueno está eso, Manuel. Se viste de tal conocimiento. Vamos a ir a Tito 1. Tito está aquí adelante de Timoteo. Y dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿Ve? Y ahí Pablo ya empieza a hablar de la fe de los escogidos, ¿verdad? Que es una fe muy diferente a la fe de los llamados, ¿verdad? Y sobre todo a la fe de las doctrinas, digamos, que se mueven hoy en día, ¿verdad? Donde está fundamentada en únicamente beneficios de la carne y creer para cosas de la carne, ¿verdad? Porque la fe de Dios es diferente, ¿verdad? La fe de Dios es espiritual, ¿verdad? Recordemos aquel pasaje donde Pablo dice: mas teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Ese espíritu de fe, ¿cuál es? El espíritu de Cristo, el espíritu de la palabra de gracia en nosotros, que conforme a lo que está escrito creemos. Los que no crean conforme a lo que está escrito, lo que tienen es fe humana, como la que tenía Pedro, ¿verdad? Como la que tenía el centurión, ¿verdad? Es decir, que recibían, ¿verdad? Y esa fe, yo no digo que no sirve, a alguna gente le sirve, hay gente que cree en algo firmemente y lo obtiene, pero esa fe es para cosas naturales, para cosas temporales, ¿verdad? No es la fe de Cristo, el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Que nos permite a nosotros entender
más allá de la carne, ¿verdad? Más allá de lo que podamos ver, ¿verdad? Sino más bien de lo que no podemos ver, pero que sí podemos creer, ¿verdad? Por eso Pablo decía, creí por lo cual hablé. Sí. Porque creemos, ¿verdad? Primero y después hablamos. Entonces, ya que Pablo habla de los escogidos de esa fe diferente a la fe que el mundo conoce. Eso es otra condición que tenemos como escogidos. Vamos a ir de nuevo a Juan 6:44. Este es un pasaje que de verdad a mí siempre me ha llamado mucho la atención y la verdad es que es muy importante. Porque nosotros hemos creído muchas veces que el conocimiento ciertamente lo fortalecemos aquí, compartimos, ¿verdad? Pero el conocimiento que nosotros tenemos para poder entender esas cosas que para muchos de nosotros resultan muy sencillas, ¿verdad? A veces cuando leemos la palabra vemos que casi básica, ¿verdad? Pero que cuando hablamos con otros hermanos no las entienden, a pesar de que las leen y las leen y las leen, ¿verdad? Y este pasaje tiene mucho que ver con eso. Dice así, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día postrero. Está escrito en los profetas, dice, y serán todos enseñados de Dios. Y hace un punto ahí, ¿verdad? Y dice después, todo el que oyó de parte del Padre y aprendió, ¿verdad? Y esto es importante el verbo, ¿verdad? Todo el que oyó, pasado, y aprendió, pasado, viene a mí. Dice, no que alguno haya visto al Padre, excepto el que es parte de Dios, este ha visto al Padre. Entonces, cuando nosotros venimos a este conocimiento como escogidos, dice que todo lo que oímos y aprendimos del Padre. ¿A dónde oímos y aprendimos del Padre? La eternidad. Antes de la fundación del mundo. Cuando nos escogió. Cuando nos escogió, desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Ahora vamos a ver Efesios, que Efesios nos ubica en ese tiempo, ¿verdad? Y ahí nos capacitaron, ahí aprendimos y oímos del Padre las cosas que hoy podemos entender, ¿verdad? A veces entramos a este mundo y en carne se nos quita todo el conocimiento que tenemos, ¿verdad? Y eso es como un déjà vu, ¿verdad? Cuando oímos algo, ¿verdad? Lo conectamos y lo entendemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso ya había sido dado desde antes de la fundación del mundo. Porque ese conocimiento ya lo teníamos desde antes de la fundación del mundo. Porque oímos, como dice aquí la palabra, y aprendimos del Padre. Por eso hoy hablamos esas cosas, ¿verdad? Por eso Jesús decía que nadie le podía llamar Señor, Señor, sino por el Espíritu. O sea, ¿por qué le podemos decir Señor, Señor? ¿Y por qué podemos entender esa palabra? Porque precisamente a través del Espíritu y del conocimiento que tuvimos, hoy podemos entender. Vamos a ir al libro de Filipenses 1:29. Filipenses 1:29. Bueno eso, Manuel. Y dice, porque a vosotros se os concedió a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Vean, hermanos, aquí lo que entendemos claramente dice, porque a vosotros se os concedió a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. El creer es una concesión. ¿Nos lo concedió el Padre? Nos lo concedió el Padre, o sea, y es necesario que esa concesión se pudiera dar para que pudiéramos ser escogidos, porque si no creemos, no podemos enseñar esta palabra. El creer no es una determinación mía. Aquí lo que dice es que se nos concedió, se nos hizo una concesión. Una concesión es un derecho que le dan a usted. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, por ejemplo, los taxis operan, ¿verdad?, bajo el esquema de una concesión que el gobierno les da. O sea, es un derecho que le dan para que usted pueda ejercer una actividad.
Igual aquí el Señor nos dio esa concesión y nos dijo, Marquito, lo voy a conceder que usted crea. Carlito, lo voy a conceder que usted crea. Hermano, lo voy a conceder que ustedes crean. Si eso no viene de Dios, no vamos a poder creer esa palabra y no la vamos a poder entender, mucho menos la vamos a poder enseñar, ¿verdad? Bueno, esa es otra condición que necesitamos tener como escogidos para poder llevar el mensaje. Claro. Dice Romanos, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Exacto. Y para ser enviados, igual, dice la palabra, ahora lo vamos a ver, igual nos declaró ministros competentes para eso. O sea, nosotros hemos llevado un proceso de formación, hermanos, que empezó desde antes de la fundación del mundo, cuando fuimos escogidos, cuando fuimos llamados, primero llamados y después escogidos, igual que Pablo, primero llamado apóstol y después escogido, ¿verdad? Ese proceso lo hemos venido llevando y por eso es importante también, hermanos, cuando participamos aquí dentro de la congregación, porque eso nos permite ir creciendo en ese conocimiento, ir formándonos más en lo que ya el Señor nos dio, que está ahí, ¿verdad? Pero que necesitamos dar a conocer, ¿verdad? Y que crece precisamente en estas reuniones con los hermanos y por supuesto que también en la lectura de la palabra, ¿verdad? Pero no de toda la palabra, sino de la palabra para la cual nosotros fuimos escogidos. Exacto, así es. Vamos a ir a Efesios. Bueno, eso va. Bueno, buenísimo. ¿A dónde, perdón? Vamos a ir a Efesios 1. Vamos a leer ahí unos pasajes. Dice, Pablo, un apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos, los que también son fieles en Cristo Jesús, gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Vea que aquí no está hablando de llamados, está hablando de escogidos, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado, ¿verdad? Que es señalar, predestinar es determinar un destino, en amor, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Hermanos, aquí no dice que para alabanza de la gloria de la ley. Exacto. Dice para alabanza de la gloria de su gracia. Así es. Quienes no estén en la gracia no fueron escogidos para eso, hermanos. Siento mucho darle ese mensaje, pero es lo que dice la palabra. Si nosotros fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de esta gracia. Amén, así es. Sí, Señor. Que nos otorgó gratuitamente en el amado, ¿verdad? En Cristo Jesús. Esa gracia. Para esos que fuimos escogidos, hermano, para llevar el mensaje de esta gracia. No para llevar la ley, ni para llevar condenación, no, para llevar el mensaje y la gloria que tiene esta gracia, hermanos, que a veces no dimensionamos la gloria que tiene la gracia de Dios, ¿verdad? Allá decía en Corintios el apóstol Pablo que esta gracia, que si la ley había tenido gloria, mucho más gloria tenía este nuevo pacto de la gracia, ¿verdad? Tuvo gloria la ley porque fue escrita con el dedo de Dios, pero esta gracia la sobrepasó. Eso. Y no solo la sobrepasó, la desechó, la eliminó, la clavó en la cruz del Calvario. Dice que el acta que nos era contraria la clavó en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, esta gracia es gloriosa, ¿verdad? Es mucho mejor este pacto, ¿verdad? Que el pacto que se había hecho, que es el que Dios hizo con el pueblo de Israel, ¿verdad? De la ley, que no es la promesa, ¿verdad? Que eso es otra cosa. La promesa había sido dada a Abraham, después la ley entró, ¿verdad? Y Dios estableció el pacto de la ley que Cristo vino a cumplir en su carne. Pero eso tenía un propósito y tuvo un fin. Exacto. Y ahora entramos en un nuevo pacto, que es el pacto de la gracia, que es el que nosotros predicamos amonestando a nuestros hermanos para que puedan conocer de ese pacto de la gracia. Así es.
Dice, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de su gracia, ¿verdad? El perdón de los pecados, ¿verdad? Y aquí hay gente todavía arrepintiéndose de los pecados, ¿verdad? Cuando ya esto fue quitado en la cruz. Dice, que hizo sobreabundar en nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Vean que aquí sigue hablando de los escogidos, ¿verdad? De esa sabiduría que nos dio el Señor para poder llevar el mensaje de la cruz. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su complacencia que se propuso en sí mismo, para una dispensación del cumplimiento de los tiempos, de reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra, en quien también fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué bueno. O sea, esa es la condición de un escogido, hermanos. Sellados con la promesa. O sea, aquí no hay nada que nos pueda desviar de esa verdad, de esa salvación. Salvación eterna y salvación de la mente también. Amén. El conocimiento de lo que hoy somos en Cristo y de lo que nos llamó Cristo también a predicar y enseñar, que es, reitero, la alabanza de la gloria, de la gracia de Dios. Gloria a Dios. Qué bueno está eso. Ahora vamos a ir, hermanos, a Efesios capítulo 3, damos una vueltita a la página. Efesios 3, del verso 2 en adelante, dice: y si es que oísteis acerca de la administración de la gracia de Dios, porque puede ser que algunos hermanos no hayan oído de esto, ¿verdad?, que me fue encomendada para vosotros, conforme a una revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes escribí brevemente, leyendo lo cual podéis percibir mi entendimiento en el misterio de Cristo, ¿verdad? Aquí Pablo está hablando ya como un escogido, ¿verdad? El cual, dice, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, muchos de ellos llamados, ¿verdad?, en otras generaciones, como ahora fue revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Esta revelación no tiene que ver nada con la carne, hermanos. Nada. Es por el Espíritu, es revelación. Es 3:2. Sí, 3:2 en adelante. Efesios 3:2 en adelante. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual fui hecho ministro según el don de la gracia que me fue dada conforme a la eficacia de su poder. O sea, a Pablo lo que está diciendo ahí es que es un ministro, es ministro según el don de la gracia de Dios que le fue dada. O sea, fue llamado, fue escogido para que se le diera ese ministerio, que llevara a los gentiles, ¿verdad?, del conocimiento, ¿verdad?, de que éramos coherederos de la promesa con Cristo. Manuelito ahí lo dice, fui hecho. Exacto, fui hecho. Fui hecho ministro. Fui hecho ministro, ¿verdad? Fue formado, fue escogido, ¿verdad? O sea, es el proceso, hermanos, que nosotros hemos venido diciendo que el Señor, como dice la palabra, ¿verdad?, dice que el que inició la obra en él la perfeccionará. Es un proceso donde yo creo que todos nosotros hemos ido creciendo en ese conocimiento. Yo pasé por el sistema angélico de la ley, ¿verdad? Y el Señor me llevó y me escogió para darme a conocer su gracia. Amén, y es lo que predicamos hoy. Es un proceso de capacitación donde el Señor es el que nos va formando, ¿verdad?, a través de su palabra, ¿verdad? Por eso nosotros aquí no venimos a convencer a nadie, porque la gracia no es de convencer a nadie. Nosotros
lo que hacemos es predicar la gracia, enseñar la gracia, y el Señor escoge quienes van a llevar ese conocimiento y Sí, quienes sí. van a entender ese conocimiento, ¿verdad? Así es. Porque no es algo que nosotros podamos convencer a nadie, o sea, sino que el convencimiento viene por la revelación y es del Espíritu, no es un tema de carne, ¿verdad? La gracia de Dios es espiritual. ¿Qué, hermano? No, no, cierto. Manuelito dice que nosotros predicamos y enseñamos, como dice Pablo allá en 1 Corintios, pero el crecimiento, dice. Exacto, el crecimiento lo da Dios. O sea, entonces, nuestra obligación es hablar la palabra, como Pablo hizo con las cartas. Sí. Pablo los escribió, yo creo que Pablo no sabía ni para quién iban a hacer, ¿verdad? Porque al final Pablo casi terminó solo, ¿verdad? Sí. Y sin embargo las escribió, tenían un propósito, de que ese conocimiento se revelara hoy. Era ahora exclusivo. Se nos diera a conocer en este tiempo, ¿verdad? Y a todo el mundo. Exacto. Y declaramos además que ese conocimiento de la gracia de Dios va a llegar a muchos lugares de este mundo, ¿verdad? Claro. Como el conocimiento de mucha gente, También. de muchos que hoy nos están viendo que tal vez hoy son llamados, ¿verdad? Pero que van a ser escogidos o que ya son escogidos. Amén. Para este conocimiento, para multiplicar este conocimiento. Eso es así. Vamos a ir a 2 Corintios 3:6. Segunda de Corintios 5, vamos a leer. No es que seamos suficientes por nosotros mismos, ¿verdad? Que ya eso es lo que hemos dicho, Sí. para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios, Ajá. el cual asimismo nos hizo, Gloria a Dios. no nos va a hacer, nos hizo Ya somos. ministros competentes de un nuevo pacto. Nosotros somos ministros competentes del nuevo pacto. Dice, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto. Los que predican el antiguo pacto, la ley, son ministros competentes de un ministerio de la muerte. Así lo dice Pablo. Claro. Porque dice, y sigue diciendo, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar los ojos en el monstruo de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanece, ¿cómo no será con más gloria el ministerio del Espíritu? Es el ministerio que nosotros predicamos. Exactamente. Vamos a ir a 1 Corintios 1. Verso 4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en todo conocimiento, así como el testimonio de Cristo fue confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, aguardando la revelación de nuestro Señor Jesucristo, quien también os sostendrá hasta el fin, hallados irrepresibles el día de nuestro Señor Jesús. Fiel es Dios por quien fuisteis llamados. Qué bueno. Fiel. Vamos a ir a Romanos, vamos a ir ahorita cerrando, pero vamos a ir a Romanos. Esa era 1 Corintios 1, del 1 al 4. No, por el 4 al 9. De 4 al 9. ¿Romanos qué, Manuelito? Romanos 6. Romanos 6, 4. Dice, por tanto fuimos sepultados juntamente con Él para la muerte, por medio del bautismo, para que así como Cristo se levantó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros anduviéramos en novedad de vida. Porque si hemos llegado a ser injertados en Él, en la semejanza de su muerte, también lo seremos
en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado fuera desactivado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí, hermano, lo que está hablando es del viejo hombre, ¿verdad? Y del nuevo hombre. Los escogidos hemos dejado el viejo hombre y estamos vestidos del nuevo hombre. Eso es una condición, por eso es que no andamos en las mismas cosas que andábamos antes, ¿verdad? Porque el Señor ha ido renovando, ¿verdad? Y nosotros hemos ido despojándonos del viejo hombre, que dice allá Efesios que está viciado según los deseos del engañoso, ¿verdad? O sea, con toda esa información que hemos tenido en el tiempo, que nos ha dado, digamos, y que hoy, renovados en el conocimiento, hemos ido desechando y vistiéndonos de ese nuevo hombre. Claro. Vamos a ir a Romanos 5:17. Ahí un poquito atrás nada más. Dice, porque si por la transgresión del uno la muerte reinó por medio del uno, muchos más reinarán en vida por uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es que nosotros fuimos elegidos para eso, para recibir la abundancia de la gracia, ¿verdad? Y escogidos para reinar en vida. Para eso fuimos escogidos. Nosotros, este conocimiento nos tiene que servir para poder estar sobre las circunstancias de las cosas naturales. Ese es el propósito del Evangelio, porque esto no lo vamos a ocupar una vez que dejemos este cuerpo, ¿verdad? Porque ahí pasaremos a otra condición, ¿verdad? De vida eterna, donde se abrirá el conocimiento de todo, ¿verdad? Donde ahí no vamos a poder. Pero este Evangelio, hermanos, este Evangelio es primero para conocer lo que nosotros somos, para qué nos llamaron y por qué nos escogieron, ¿verdad? Y cuál es nuestro propósito. Para eso es este Evangelio, pero también para que podamos reinar en vida sobre las circunstancias. Mire, hoy uno puede ver las situaciones que se anuncian todos los días, ¿verdad? Las noticias, y nosotros podemos estar confiados en que, de acuerdo a la palabra, Dios se encarga de todas las cosas, ¿verdad? O sea, y la palabra nos sirve para eso, para poder reinar en vida, para poder estar por encima de las circunstancias, ¿verdad? Por eso Pablo nos decía, no os adaptéis a este siglo, sino renovados en el espíritu de vuestro entendimiento, para que puedan entender cuál es la voluntad perfecta y agradable de Dios. ¿Qué es adaptarse a este mundo? De pasar pegado a las noticias viendo todo lo que pasa para salir a la calle después con esa inseguridad de que me van a asaltar o que me van a matar o que me van a robar. O sea, nosotros no vivimos en esa condición. O sea, nosotros reinamos en vida, y reinar en vida significa entender que vivimos de acuerdo a lo que está escrito. Así es. Y la palabra dice, por ejemplo, que Dios suplirá todas nuestras necesidades, ¿verdad? De acuerdo a sus riquezas en gloria. Bueno, todas las necesidades las va a cumplir Él, ¿verdad? Entonces, a mí no me tiene que preocupar la economía, porque yo no dependo de la economía. Nosotros dependemos de Dios, de la palabra, de lo que aquí está escrito, ¿verdad? Bueno, y esto nos sirve para entender precisamente a qué vinimos acá y cuál es nuestro propósito. Vamos a ir cerrando con Hebreos capítulo 4. Dice Hebreos 4:2, porque también hemos sido evangelizados tal como ellos, pero a ellos no les benefició la palabra de la predicación por no estar unida con la fe por parte de los que la habían oído. O sea, hermanos, aquí, por eso es que esta palabra es de fe, ¿verdad? Para poder, dicen que fuimos evangelizados también igual que ellos. Ahí está hablando de los judíos, ¿verdad? Que también fueron evangelizados, pero ellos no tenían el espíritu de fe que vino precisamente después de la cruz, que vino por el espíritu, que vino por el evangelio de la gracia. Ese es el espíritu de fe
que allá los antiguos no tenían, y que por eso dice que la predicación no se aprovechó, porque todas estas cosas estaban escritas. Todo eso estaba escrito, lo que iba a pasar, ¿verdad? Que Cristo iba a venir, ¿verdad? Que iba a quitar el pecado, que nos iba a hacer perfectos. Todo eso estaba escrito. Y ellos también lo conocieron, eran maestros de eso. Pero dice que como eso no venía acompañado de la fe, no les aprovechó de nada. Porque la gracia es de fe, no es de obras. Vamos a ir a 2 de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 3:2. ¿Verdad? Ahí, para completar lo que les decía anteriormente, dice: y para que seamos librados de los hombres pervertidores y perversos, porque la fe no es de todos. Entonces, algunos son llamados, pero no tienen este conocimiento de la fe, porque no fueron escogidos para esta fe. Eso es del Señor. Yo no sé quiénes son y quiénes no. Yo creo que nuestra obligación es enseñar, ¿verdad? Sin hacer distingo de personas, pero hay algunos para los cuales esta fe no está destinada y este conocimiento no le fue dado, ¿verdad? Bendito Dios que nos escogió a nosotros para esta gracia, para llevar esta mensaje. Y lo que podemos hacer es darle gracias a Dios, ¿verdad? Sencillamente, de que nos escogió para esto, porque no puede haber algo más grande que esto, hermanos. O sea, que este conocimiento, esto no tiene comparación con ningún otro conocimiento. Yo no lo cambiaría por ser un físico, por ser un científico, por ser un astronauta. O sea, este conocimiento es más grande que cualquier cosa. Exactamente, así es. Y terminamos con 2 de Corintios. Segunda de Corintios 13. 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos, o no reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis descalificados. Pero hermanos, todo lo que hemos enseñado hoy tiene que ser condiciones que tengamos nosotros como escogidos, y a veces necesitamos examinarnos para ver si estamos. Cuando habla de descalificado, no está hablando, eso no tiene que ver con infierno, no, eso simplemente es para este conocimiento, ¿verdad? Entonces, a veces debemos también examinarnos para ver cómo estamos en esto. Si realmente esas condiciones aplican para un llamado, o efectivamente esas condiciones el Señor nos las ha dado como escogidos para cumplir el propósito que Él ha determinado en nuestras vidas, ¿verdad? Que es precisamente enseñar este Evangelio de la Gracia, que es el que nosotros predicamos no solo para esta iglesia, sino para las naciones. Es nuestra obligación, se nos ha impuesto eso porque el Señor nos escogió, primero nos llamó y luego nos escogió para eso y nos ha capacitado para ello. ¿Cómo se llama? Llamados o escogidos. Ese es el mensaje, hermanos, que hoy quería traer. Espero que haya sido de verdad de bendición para todos. Bendecidos con toda bendición espiritual.